Bienvenidos a este pequeño ciclo de tutoriales que vamos a utilizar para esta fase virtual como apoyo dentro del módulo de análisis de datos estadísticos con el uso de software. El software elegido para esta oportunidad va a ser el SPSS y BMSPS, debido principalmente a que el mismo es ampliamente utilizado, conocido en nuestro medio y ya que están familiarizados la mayor parte de los cursantes del, del módulo, vamos a emplearlo. Además que existe bastante información, documentación en línea que puede servirnos como respaldo. Adicionalmente a este y otros videos preparados por mi persona, facilitaremos otros tutoriales de otras universidades, instituciones que favorecerán el aprendizaje o la adquisición de las habilidades básicas para hacer el análisis y la interpretación de datos. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que veremos? Veremos los tipos de diseños de investigación más frecuentes y la presentación de datos de tipo descriptivos, correlacionales y experimentales, ¿bien? Los contrastes de hipótesis y algo de la presentación de resultados. En relación a los tipos de investigación, habíamos dicho que los vamos a resumir en sencillo en estudios de tipo descriptivos, estudios de tipo correlacionales y estudios de tipo experimentales. Dentro de correlacionales vamos a insertar aquellos que intentan encontrar asociación entre variables y aquellos que encuentran por su parte buscan hallar la diferencia más bien entre grupos o casos controles o entre tratamientos. Bien, tenemos los estudios descriptivos y los procedimientos estadísticos más frecuentemente utilizados en estos van a ser las medidas de resumen, las medidas de tendencia central y dispersión. En el caso de las correlaciones y los experimentales, que básicamente comparten los procedimientos estadísticos, vamos a buscar los análisis de asociación y en el caso de los experimentales, con la intención de predecir, ¿no? A través de la regresión principalmente. Y también vamos a tener los análisis de diferencias de grupos en los cuales vamos a tratar de encontrar causalidad, ¿no? Bien, entonces, cuando vamos a nuestra intención es la presentación de datos descriptivos, es decir, caracterizar una variable o un conjunto de variables, ¿qué es lo que vamos a poder informar? Vamos a poder informar acerca de las frecuencias. Estas van a ser la frecuencia absoluta, relativa y acumulada, es decir, el número de veces que se repite, que se presenta una categoría o una variable. Vamos a tener medidas de tendencia central y estas pueden ser las más características, ¿no? La media, la mediana y la moda. En el caso de medidas de dispersión tendremos la desviación típica, la simetría y la kurtosis. Ahora, no todos estos estadísticos pueden ser presentados en todas las variables. Dependiendo del nivel de medición y el tipo de variable, vamos a utilizar algunos de estos estadísticos y no todos. Bien. Acá tenemos una típica salida de frecuencia que nos proporciona SPSS. Esta es una base de datos que se las va a proporcionar a todos los cursantes, que es la base empleados con la que se han realizado estos estadísticos y que además se les va a facilitar el manual en el que paso a paso se indican cómo realizar los procedimientos estadísticos y que contiene las salidas. Algunas de estas se las voy a presentar acá en este pequeño video. Bien, esta base de datos ha recogido información acerca de los empleados de una empresa, una fábrica, y en este caso
nos muestra la frecuencia del tipo de empleados. En el caso de los administrativos, podemos ver que mm, el 360 de los 470 encuestados, en realidad se ha entrevistado a 474. De los 474, 360 corresponden a la categoría laboral administrativo, 27 seguridad y 83 directivo. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Por qué se le denomina frecuencia absoluta? Porque es el número total de casos que se han registrado. Por su parte, la frecuencia relativa se refiere al porcentaje. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta hace referencia solamente al número de veces que se presenta una categoría o un valor. En cambio, el porcentaje relativiza este valor en función del total. Bien, entonces diríamos que 360 personas o empleados de 470 equivalen al 75,9%. En realidad de 374, porque aquí estoy calculando el porcentaje total en función de el total. En cambio, vamos a seguir hacia adelante. El porcentaje válido se refiere solamente al cuánto representa 360 de 470, no sobre 474. ¿Por qué? Porque tenemos 4 casos en los que no se ha registrado cuál es su categoría laboral. Por tanto, tenemos 4 valores perdidos que desconocemos y el porcentaje total, el porcentaje este que nos presentan acá, está calculado sobre el N474. Sin embargo, el porcentaje válido está calculado sobre un N de 470. Esa es la diferencia entre el porcentaje válido y el porcentaje total. El porcentaje válido tiene sentido cuando tenemos datos perdidos, ya sea porque las personas no contestaron, no respondieron, o ya sea estos valores perdidos también se pueden presentar cuando han existido errores de typeo y no se han registrado los datos. Bien, por último, el porcentaje acumulado se refiere a, por ejemplo, en este caso, el 76,6% corresponde a la categoría administrativo y el 82% son o seguridad o administrativos. Bien, vamos acumulando la cantidad de casos. Por ejemplo, si en este caso en lugar de hablar de administrativo y seguridad, esta primera categoría fuera, por ejemplo, formación básica, esta secundaria y esta universitaria, diríamos que el 82% al menos ha cursado formación primaria o secundaria. Bien, y el 100%, podríamos hacerlo, sí, el 100% tal vez ya llegaríamos a otro nivel de formación. Quizás lo más adecuado sería poner acá primaria, secundaria y aquí terciaria. Pero bueno, era simplemente un ejemplo para explicarles cómo funciona el porcentaje acumulado. Va sumando el porcentaje, es decir, el porcentaje acumulado sería 76,6 más 5,7. Eso nos da 82,3. Es decir, al menos el 82% llega a estas dos categorías. ¿Bien? Medidas de dispersión y tendencia central. ¿Cuáles son estas? ¿Y cuáles debo utilizar? En primer lugar, las medidas de dispersión y de tendencia central solamente las vamos a poder utilizar con variables de tipo numéricas. Yo no puedo calcular, bueno, existe un tipo de medida de tendencia central que sí puedo utilizar con las variables de tipo categóricas, que va a ser la moda. La moda va a ser el valor que más se repite o que con mayor frecuencia se presenta. Sin embargo, medidas como la media, quizás la mediana también sí la podemos utilizar con variables categóricas. Sin embargo, sería más propia de variables de tipo cuantitativas. Bien, ahora, ahora vamos a explicar qué es la media y qué es la mediana. La media se refiere al valor promedio.
al valor promedio que presenta una variable. En este caso, la variable es numérica, es una variable continua que es la variable salario, medido en pesetas, porque esta es una investigación antigua, española. Y entonces, ¿cómo obtenemos la media? La media se va a obtener de la sumatoria. En este caso hemos encuestado a 374 empleados y de estos 374 empleados sumamos el salario reportado y lo dividimos sobre 374. Y este valor es el que se ha obtenido, que es el de 34.419,57 pesetas. Bien, en cambio la mediana va a ser el valor que va a dividir el 50% de la muestra, va a ganar más que 28.875 pesetas y el 50% de la muestra va a ganar menos de 28.875. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar un estadístico y cuándo vamos a utilizar otro? El coeficiente de variación nos va a ayudar a determinar cuán representativa es esta media, que está más o menos por acá. Esta sería la media, que serían 34.000, acá tenemos 34.419 pesetas. Pero ustedes creen, al ver este gráfico, que estas personas que ganan menos de 25.000, supongo, estimo que están por los 22.000 pesos, pesetas, mejor dicho. Volvamos al gráfico, a la diapositiva anterior. Miren, el valor mínimo, ¿dónde está el mínimo? Hay gente que gana 15.750 pesetas. ¿Ustedes creen que esta gente se siente representada cuando dicen, pero los empleados en promedio ganan 28.000? ¿Ustedes creen que esta persona se siente representada? Hay una diferencia importante entre este valor medio y este valor mínimo. Y por otro lado, el máximo, hay gente que gana 135.000 pesetas. ¿Ustedes creen que 28.000 representa a estas personas que ganan este monto? Evidentemente, hay una gran diferencia entre el valor promedio y lo que realmente ganan las personas. La mayor cantidad de las personas ganan alrededor de los 28.000, o sí, de los 28.000 pesetas, ¿me entienden? Entonces, este sería el valor de la moda, ¿bien? Mm, es el valor de la moda y también se constituye en el valor de la mediana. Recuerdan que la mediana estaba por los 28.000 pesetas, por las 28.000 pesetas. Bueno, esto significa que entre estas dos columnas y todas estas otras, aquí estarían 50% de la muestra y aquí estaría el otro 50% de la muestra. Nótese que hay una diferencia entre el valor asignado a la media y a la mediana. Cuando los dos valores, la mediana y la media, cuanto más cercanos estén, va a significar que la media realmente es representativa de la muestra, siempre y cuando no existan otros fenómenos como en este caso es la asimetría. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de la muestra está inclinada a este costado y hay una larga cola hacia la derecha. Ahora, numéricamente, ¿cómo podemos saber si una media es representativa o no de la muestra? Con el coeficiente de variación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Dividimos la desviación típica, que en este caso es 17.000 pesetas, dividido entre la media, que sería 34.000, multiplicado por 100. Este valor, en este caso, nos da igual a 50,43. Si el coeficiente de varianza es igual o mayor a 40, podemos inferir que la media no es representativa de la muestra. En este caso, el valor de 50 nos dice que no es representativa la media. Por tanto, quizás deberíamos utilizar otro estadístico que sería la moda o la mediana para caracterizar a esta muestra. Bien.
Entonces, si en lugar de decir el salario promedio de la muestra es 34.419 pesetas, tendríamos que decir el salario más frecuente o la mayor cantidad de la muestra recibe un salario que oscila entre los 28.000 pesetas. Bien, esa sería otra forma de presentar los datos. Hace un momento les hablaba de la asimetría, les decía que esta distribución tiene una larga cola hacia la derecha y que los datos están concentrados hacia la izquierda. Eso tiene que ver con este concepto denominado asimetría. Entonces, en lugar de que exista una distribución simétrica en la que ambos lados de la distribución, miren, en este caso, esta sería una distribución simétrica. Esta es la campana de Gauss, bien, en la que se representa la muestra. Si es simétrica, ambos lados divididos por la mediana, acuérdense que la mediana es el valor que divide 50% a un costado y 50% al otro. Entonces, una distribución simétrica sería más o menos de este tipo. Sin embargo, una distribución asimétrica negativa va a tener un apiñamiento o una acumulación de los datos hacia la derecha. En cambio, una simetría positiva va a tener una acumulación de los datos hacia la izquierda. ¿Cómo nos damos cuenta de este valor? Con el coeficiente de asimetría. En este caso, el coeficiente de asimetría es de 2,125. Ese valor nos lo ha presentado acá. Bien. Cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, podemos confiar, sin ver siquiera el gráfico, que la distribución es simétrica. Sin embargo, si el valor es menor a 0, vamos a tener una asimetría negativa. Y si el valor, como en este caso, es mayor a 0, vamos a tener una asimetría tipo positiva. La kurtosis. Recuerdan que en nuestro gráfico, acá hay un apuntalamiento importante de la distribución de la muestra. Y aquí vemos un aplanamiento y una cola prolongada bastante aplanada, ¿no? Como ya lo dije. Entonces, esto tiene que ver con la kurtosis. En la kurtosis se interpreta de igual forma con este valor que lo vamos a contrastar. Cuando es mayor a 0, vamos a tener una kurtosis leptocúrtica, como en el caso del salario. Es decir, se va a apuntar hacia arriba, ¿bien? Se va a apuntar hacia arriba. Mesocúrtica sería una distribución adecuada, esperable, ¿no? Una distribución normal. Bien, entonces el valor tendría que ser igual a 0. En este caso, el valor es mayor a 0, altamente mayor a 0, y por tanto consideramos que hay una distribución leptocúrtica. Si el valor fuera menor que 0, tendríamos una distribución platicúrtica, es decir, un aplanamiento de los datos. Hay una gran dispersión de los datos cuando esto ocurre. En cambio acá, para que ocurra una distribución leptocúrtica, tendría que haber una desviación típica muy pequeña y por tanto la mayor cantidad de los datos se van a apiñar, se van a apuntalar cercanos al valor de la media. Ahora, en este caso, si fuera cercanos al valor de la media, porque fíjense acá, en este nuestro gráfico, la media está por acá, pero aquí hay un apuntalamiento de los datos cercanos a la moda, o sea, hay una moda muy fuerte, bien. En realidad aquí habrían tres modas, este sería este valor y este valor, bien. Estas modas hacen que la distribución sea de tipo leptocúrtica. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante analizar la normalidad de las variables, fijarnos cómo es la distribución? Porque, eh, ya les decía, el valor de la media, bien, va a ser el promedio, y la desviación típica va a ser el valor relativo a
eh, cuánto, cuánto se acercan o se alejan los valores de o sea, los valores observados reales de este valor promedio. Esto tiene que ver con la varianza. Voy a ver si tenemos un gráfico que nos hable acerca de la varianza. No, no tenemos acá. Más adelante vamos a hablar acerca de la varianza y ahí vamos a poder entender mm, cuánto se alejan o se acercan. No sé si tengo acá. Vamos a buscar un gráfico de la varianza. No, no tengo un gráfico de la varianza. Sin embargo, voy a tratar de explicarles. El valor promedio es el, el que representa, digamos, teóricamente a una muestra. Sin embargo, las observaciones reales pueden distar de este valor promedio. Por ejemplo, la estatura promedio del boliviano es 1,65 o era 1,65, ahora se dice que es 1,70, pero no todas las personas miden 1,70. Entonces hay una variación porque hay gente que mide mucho más que 1,60 y hay gente que mide mucho menos que 1,60. Esta variación es la que va a producir la varianza. En función de la varianza dividida, la raíz cuadrada de la varianza va a darnos lo que es la desviación típica. Es decir, cuánto está permitido alejarse por arriba o por abajo del promedio. Por decir, diríamos que en Bolivia la estatura promedio es 1,65 con una desviación típica de 7, por ejemplo, centímetros. Entonces, ¿eso qué significaría? Que las personas que miden 1,72, bien, hasta 1,72 sería una estatura normal y 1,65 menos 7 sería 1,58. Entonces diríamos que entre 1,58 y 1,72 es una estatura normal para la población boliviana, si esos fueran los valores dados, es decir, una media de 1,65 y una desviación típica de 7. Entonces, se supone que entre este valor de la media y la desviación típica hacia arriba y hacia abajo, se tendría que aglutinar al 68% de la muestra. Y a dos desviaciones típicas, eso sería 14 centímetros para arriba y 14 centímetros para abajo, se tendría que tener aglutinada al 95% de la muestra. Bien, eso como datos teóricos, por así decirlo. Sin embargo, a ojo de buen cubero, nosotros viendo estos gráficos, podríamos decir, no, no es una distribución normal, hay una asimetría a la izquierda, hay una asimetría en este caso que sería de tipo positiva. eh, pero, ¿cómo podemos determinar realmente? Bueno, tenemos el coeficiente de variación que nos dice que la media no es representativa, tenemos diferentes elementos. Sin embargo, hay un estadístico, los estadísticos de pruebas de normalidad, que nos van a permitir digamos, empíricamente, determinar esto que a ojo de buen cubero parece que fuera una distribución de tipo no normal. Tenemos dos estadísticos. Uno es el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y otro es el estadístico de Shapiro-Wilk. ¿Cuándo usar o cuándo considerar uno u otro estadístico? El estadístico de Shapiro-Wilk es recomendado para muestras pequeñas. ¿Cuándo es una muestra pequeña? Menor a 50 casos u observaciones. El estadístico de Kolmogorov-Smirnov, entonces lo vamos a utilizar con muestras mayores a 50, debido a que este es un poco más punitivo, digamos, es un poco más estricto, en cambio este es un poco más flexible. Si yo utilizo este estadístico con una muestra que sea grande, probablemente por su flexibilidad dé un falso positivo y nos diga que la distribución es normal cuando en realidad no lo es. Bien, ¿cómo interpretamos esto? Tenemos una hipótesis nula que nos dice que no existe diferencia con la distribución normal. Esto nos estaría diciendo que este gráfico, bien, este gráfico
es similar, es decir, no se diferencia de este que sí sería un gráfico normal. A simple vista se nota que no tiene nada que ver este gráfico con el otro en el que hay una inclinación. Bien, entonces, pero eso lo decimos nosotros en base a nuestra percepción. Pero la prueba estadística nos tiene que decir si realmente se ratifica esta hipótesis nula que nos dice que no hay diferencia con esta distribución, o rechazo esta hipótesis nula y asumo la hipótesis alternativa que nos diría que existe una diferencia entre este gráfico y el otro con una simetría. ¿Cómo rechazo o acepto esta hipótesis? Si el valor de la significación de este contraste de hipótesis es menor a 0,5, yo voy a rechazar esta hipótesis nula y me voy a quedar con la hipótesis alternativa. ¿Cómo se interpreta esto del 0,5%? 0,5%. Se lo puede considerar en términos de porcentaje. Aquí, leyendo este nivel de significación, yo podría decir que con una posibilidad de error del 0%, puedo rechazar la hipótesis nula y asumir que hay diferencia con la distribución normal. Por tanto, diríamos que la distribución es no normal. Utilizamos este estadístico porque nuestra muestra es de 374 casos. Entonces, sería inútil medirlo con el Shapiro-Wilk. Sin embargo, es tan asimétrica, tan no normal la distribución, que incluso Shapiro-Wilk, siendo más condescendiente, rechaza la hipótesis nula y no acepta o no asume que exista normalidad de las variables.